gracias a José Alberto y a los colaboradores del libro, entre los cuales está aquí Juan Antonio, que es el que me hizo la revisión de la bibliografía, y también a todos los que estáis aquí. La verdad es que este libro lo empecé yo a pensar cuando, después de una visita, como lo cuento ahí, a un palacio que hay en Bélgica, que se llama el Palacio de Modave, que después veremos unas fotografías, que es un palacio que es bastante bonito, y que, bueno, al ser de una persona que había luchado para los reyes de España, pues me empezó a picar la curiosidad, y fue a partir de entonces cuando empecé a leer y a investigar un poco más de este personaje. Al final, Jean Gaspar de Marsin nace en 1608, 1610, unas fuentes dicen 1608, otras 1610, y hasta el año 1673 en que muere, prácticamente desde los 14 años, pues es una persona que pasa su vida luchando para diferentes reyes. Él nace en Lieja, es una persona que pertenecía al obispado de Lieja, que era un territorio independiente, aunque estaba muy relacionado con el imperio austriaco, y también muy relacionado con España, pero era un territorio independiente. Y a partir de ese momento, pues se enrola pues en tropas mercenarias. Bueno, ya hablaremos un poco más adelante, un poco más específico de cada una de sus partes, pero al final es una persona que es un paradigma de su época, porque al final lo único que hizo fue, como hijo de un noble, de una nobleza pequeña, de una zona no muy rica de Europa, pues tenía dos opciones para tener una vida, o para ganarse la vida, que era las armas o entrar en la iglesia. Y al final, pues la opción entre esas dos carreras era la que determinaba la vida de la mayoría de los nobles de Centro Europa, incluso de España. Su actividad bélica, pues sobre todo es en la segunda mitad del siglo XVII, y en España esto coincide con Felipe IV y con Carlos II. Y la época de Carlos II es una época que está bastante mal estudiada en la historiografía nacional española. La mayoría de los libros que hay sobre Carlos II son libros hechos por muy influidos por por historiadores franceses, que lo que intentaban era menospreciar el poder de Carlos II para así hacer de Felipe V y de la monarquía borbónica, pues digamos, la solución de todos los problemas que tenía España. Sin embargo, si nos adentramos un poco en lo que era la historia de España durante la última parte del siglo XVII, se ve que tenía muchísima más importancia a nivel internacional de la que ha podido tener en cualquier otro momento de su historia moderna. Con lo cual, pues digamos que la historia de la época de Carlos II es la gran desconocida dentro de toda la historia de España. Yo lo que he querido con este libro es dar a conocer a una persona de entre las muchísimas que hay dentro de esta segunda mitad del siglo XVII, que pululan por la historia, pero que no tienen, al no tener una importancia capital o no ser reyes o hijos de reyes, pues no se les ha dedicado tiempo ni se les ha dedicado ningún tipo de estudio. Tampoco pretendo que sea un panegírico, tampoco pretendo que sea, yo no pretendo que poner bien a Jean Gaspar de Marsin solo por haber hecho el estudio, sino que es al revés. Al final, después de leer el libro, pues lo que queda es que era una persona muy ambiciosa, que era muy cruel,
Él tomó para los franceses Tortosa, hizo una masacre de miles de personas en Tortosa, y también era una persona que trataba mal a sus oficiales. O sea, era una persona muy difícil, con un trato muy difícil, muy ambicioso, tenía fama de ser bastante ladrón, de quedarse en los saqueos de las ciudades con gran parte del botín. Pero al final esto era lo que era una persona de la época del siglo XVII. Por ejemplo, una de las cosas que tenía era su valentía, que fue un general que fue que tenía muchísimo prestigio dentro de todo el siglo XVII, pero sin embargo, pues también tenía su fidelidad dependía mucho de la paga, y por eso le llamaba un condottiero, porque al final los diversos reyes para los cuales luchó, pues al final fue solo un tema de quién pagaba más. Como he dicho, nace en 1608-1610 y se alista en un regimiento de caballería, y sus primeras acciones son para luchar con el vizconde de Turenne, con Turena, que es uno de los grandes militares franceses, que está enterrado en Los Inválidos en París, y que es uno de los grandes mantras de la historia francesa. Desde el año 1610 hasta el año 1642, pues está con Turena a su servicio, y tiene diversas acciones militares en las que aparece como condecorado. Se le dan condecoraciones, aparece en la Gaceta Militar, que es la Gaceta francesa, es la gran, digamos, el boletín en el cual todos los militares que hacen acciones heroicas aparecen. Y de ahí, bueno, pues a partir de ese momento Turena le tiene un gran aprecio, llega a ser coronel de un regimiento, y es tomado prisionero en Cataluña en la batalla de Valls. Y durante un año está como prisionero de los españoles, y no la situación cuando un militar en el siglo XVII era detenido y era prisionero es que alguien tenía que pagar el rescate. Lo único viable para poder liberarlo era pagar un rescate, y ese rescate o lo pagaba él o lo pagaba el rey en su nombre. Debido a la influencia que tenía o la amistad que tenía con Turena, es Turena el que intenta pagar el rescate, pero la monarquía española, Felipe IV, los militares, no quieren, al ser un militar que ya tenía mucho prestigio, no permiten que se pague un rescate, sino que lo que hacen es intercambiarlo con la persona que en 1643, en la batalla de Rocroi, que es el conde de Garcíez, que fue uno de los grandes militares españoles también de la época. El conde de Garcíez es tomado prisionero por los franceses y es intercambiado por Jean Gaspar de Marsella. Eso nos da una idea del gran prestigio que tenía Marsella entonces dentro de los militares, tanto franceses como españoles, al ser objeto de un intercambio con el militar de mayor graduación que se había tomado prisionero por parte de los españoles. Posteriormente, debido a las fricciones que había entre Mazarino y Turena por un lado, y también con el príncipe de Condé, el cardenal Mazarino intenta hacer que Marsella colabore con él, y pagándole dinero consigue que entre a su servicio.
y con esta entrada a su servicio lo que hace es enrolarse en las huestes pagadas por el cardenal de Mazarino en las guerras que había en ese momento en Alemania. Y participa en dos grandes batallas. La primera es la batalla de Friburgo, en la cual participa dentro de los grandes de la estrategia para poder combatir y batir al ejército imperial. Aquí se ve un detalle, no sé si se verá. En esta batalla él participa, también es recordado dentro de la Gaceta francesa, y posteriormente la batalla en la que más participa y en la que más adquiere ya el grado de héroe para Francia es la batalla de la batalla de Allerheim o segunda batalla de Nördlingen. Allí participa. La batalla estaba perdida para los ejércitos franceses, y en un momento casi de que los ejércitos franceses estaban ya en retirada, se lanza con un batallón a tomar la iglesia de Allerheim y bate a 5 regimientos. Su regimiento bate a 5 regimientos alemanes. Y a partir de ahí la batalla entra en otra dinámica y al final los ejércitos franceses ganan la batalla, y el general Mercy, que era el mayor general bávaro y del imperio, pues es tomado prisionero y muere de las heridas. Digamos que esa batalla es la que le da ya el grado de héroe, y en el futuro va a ser pues alabado por Francia, por el rey Luis XIV, por toda la, digamos, los grandes nobles franceses, y temido por parte de los españoles. En esta batalla es herido de gravedad y está durante 2 años inhabilitado. Se tiene que retirar a una casa de campo, es incapaz de mover el brazo. Al final de su vida pudo mover ya el brazo izquierdo, pero está en una situación en la que es incapaz de montar a caballo, es incapaz de hacer marchas a pie, con lo cual durante 2 años está totalmente inactivo. Y debido a la soberbia y a la ambición que tenía, exige a Mazarino que le dé la gobernación de una gran ciudad, o en Francia o en Alemania. A lo cual Mazarino no accede, y a partir de ese momento pues el príncipe de Condé, pues pagándole más dinero, pues pasa a su servicio. En 1600, ya dentro del servicio del príncipe de Condé, pasa a su otra gran batalla. En 1648 va a Cataluña, participa en las diversas batallas que el príncipe Condé tiene en Cataluña durante la Guerra de los Segadores, especialmente en el intento de toma de Lérida por el príncipe de Condé, que se salda con una derrota absoluta, y posteriormente en 1648 en la toma de Tortosa. Esta toma de Tortosa es la que antes había comentado, que fue una de las grandes masacres en las que Marsin fue el jefe y fue el gran artífice. Quizá voy a relatar aquí pues lo que digo en el libro, porque representa muy bien cuáles son lo que pasó. El día 11 de julio de 1648 el gobernador de Tortosa, español, inspeccionó las zonas de ataque y esperaba que aguantaran todavía. Sin embargo, el día 12, en un descuido de los defensores, entraron tropas francesas dentro de Tortosa y empezaron a degollar a hombres, mujeres y niños.
El gobernador, presa del pánico, ordenó a todos sus soldados que se refugiaran en un castillo y dejó indefensa la ciudad. En menos de una hora la ciudad estaba en un baño de sangre. El obispo de Tortosa, el obispo Veschi, fue hecho prisionero, despojado de sus vestiduras y arrastrado por la ciudad. Todos los conventos fueron asaltados y todos sus tesoros fueron saqueados. El saqueo fue tan salvaje que incluso un mes después todavía se veían cadáveres sin sepultar esparcidos por las calles. Y este saqueo fue ordenado por Marsin una vez que la ciudad estaba totalmente indefensa. Digamos que esta fama de crueldad fue la que hizo que Marsin, a pesar de ser un buen militar, no tuviera la simpatía ni de sus tropas ni de la gente que estaba con él. Aquí tenemos un detalle de lo que fue la toma de Tortosa. Y aquí, pues, una medalla conmemorativa que se hizo por parte de Luis XIV de la toma de Tortosa, y la descripción de todos los batallones que participaron en la toma y en el saqueo, incluido el de Marsin, que es el número 27. A partir del año 1650, debido a su relación con el príncipe de Condé, se da en Francia la Revolución de la Fronda, y tanto el príncipe de Condé como Marsin son detenidos y llevados a un castillo. Condé en Francia y Marsin, que estaba en Cataluña, a Perpiñán. Se le detiene y se le lleva al castillo de Perpiñán. Y en ese momento es despojado de todas sus honores, de todos los ingresos que tenía y de todas sus prebendas. Y durante 2 años se mantiene prisionero por parte del rey de Francia, de Luis XIV, hasta que se llega a un acuerdo entre tanto el príncipe de Condé como el rey de Francia, y ambos son liberados. En 1652 se le perdón, porque no funciona. En 1652, una vez que la paz entre Luis XIV y el príncipe de Condé se lleva a término, se le envía como gobernador de Barcelona. Y en una ciudad, la ciudad de Barcelona, en aquel momento estaba sitiada por Juan José de Austria. Aquí vemos un grabado del sitio de Juan José de Austria, y se envía a Marsin para defender la ciudad. Sin embargo, Marsin, por una segunda vez, en una segunda ocasión, traiciona a Luis XIV, y como su amigo el príncipe de Condé se vuelve a levantar contra Luis XIV, abandona la defensa de Barcelona y esta cae en manos de España. Con lo cual, a partir de ese momento, Luis XIV lo decapita en efigie en París, y ya es totalmente maldito para toda la historia de Francia. Esta segunda revolución de la Fronda acaba. Jean Gaspar de Marsin fue el lugarteniente de Condé durante toda la campaña de Burdeos en Aquitania, y acaba con la rendición de Burdeos y la huida tanto de Marsin como de Condé hacia los Países Bajos españoles. Condé y Marsin hacen una alianza con Felipe IV, y esta alianza fue la que hasta 1660 contribuyó a las luchas españolas en Flandes contra el rey de Francia.
En un primer momento, tanto Condé como Marsin pasan en 1653 a los Países Bajos españoles bajo el mando de la persona que tenemos aquí, que es Alfonso Pérez de Vivero, marqués de Fuensaldaña, conde de Fuensaldaña, perdón, que era el gobernador de armas de los ejércitos españoles en Flandes. Y con él como gobernador de armas y como, digamos, la primera persona al mando de todos los ejércitos franceses en Flandes, españoles en Flandes, participa en la batalla de Arras, en el intento de levantamiento del sitio de Arras en 1654, que fue una catástrofe para los ejércitos españoles, pero que gracias a la intervención de Marsin, pudo ser una masacre de todos los ejércitos españoles, y debido a la acción valerosa de Marsin, pues se quedó en una batalla deshonrosa para España y una catástrofe, pero no fueron aniquilados todos los ejércitos españoles en Flandes. En 1656, el antiguo gobernador de Flandes, que era el archiduque Leopoldo, es sustituido por Juan José de Austria. Y Juan José de Austria tuvo como gobernador de armas al marqués de Caracena, que vemos aquí. Juan José de Austria y el marqués de Caracena. Con lo cual, tanto Marsin como Condé pasan a estar bajo el mando de Caracena y de Juan José de Austria. Y tenemos un grabado de 1656 que describe la entrada de Juan José de Austria en Bruselas. Y la acción más importante durante el periodo de 1656 hasta 1660, en el que se llega a la paz de los Pirineos, es la batalla de Valenciennes. La batalla de Valenciennes es la última gran batalla en la que un ejército de los tercios españoles vence a un ejército francés superior. El origen de esta batalla es, Valenciennes era una de las grandes ciudades flamencas que estaba bajo dominio español, y en una de las campañas de Luis XIV y de Turena, al mando de Turena, esta ciudad es sitiada con 30.000 hombres. Esos 30.000 hombres rodean la ciudad y esperan el sitio, esperan la caída, después con artillería, con ataques. Afortunadamente, Juan José de Austria reacciona rápidamente y envía un ejército de socorro, pero solo de 12.000 hombres, contra el ejército francés de 30.000, y se apuesta en los alrededores para intentar levantar el sitio. Juan José de Austria, Marsin y Condé eran conscientes de que tenían muchísimos menos hombres y muchísima menor capacidad que las tropas francesas, pero sin embargo utilizaron una de las grandes de los beneficios que utilizó España durante esta época, que es la apertura de los canales y la inundación de los cuarteles y de los ejércitos franceses. Marsin, Condé, el marqués de Caracena y Juan José de Austria atacaron, provocando una masacre de 15.000, casi 15.000 franceses muertos, y los otros 15.000 que quedaban pues quedaron desperdigados. De la parte española solo hubo 40 muertos, con lo cual, pues bueno, digamos que esta gran batalla, esta gran victoria española, pues fue, digamos, alabada. En Madrid se hicieron fiestas, se hizo una gran conmemoración, e incluso hubo gente que pensó que los antiguos las antiguas victorias españolas podían volver a reeditarse,
cosa que se vio después que no era posible. Esta batalla fue tan importante para España que, bueno, uno de los contemporáneos, pintores contemporáneos más famosos, que es Ferrer Dalmau, pues la inmortalizó en este cuadro, en el que se ve a Juan José de Austria, que es el que tiene el gorro rojo, hablando con un oficial francés después de la batalla. Marsin fue uno de los grandes triunfadores y uno de los grandes héroes de la batalla, pues fue él el que casi toma a Turena como prisionero. Turena se tuvo que escapar a pie y no fue tomado prisionero porque hubo una persona, un oficial que le dejó un caballo, y estuvo a punto de ser tomado prisionero por Marsin. Después de esta batalla, Marsin se dedica, otro de las grandes de los, digamos, grandes protagonistas del siglo XVII en Europa es Carlos II. Carlos II de Inglaterra estaba, después de la revolución de Cromwell, estuvo durante unos años en Francia como refugiado, y posteriormente, debido a las relaciones amistosas entre Cromwell y Francia, pasó a los Países Bajos españoles. Y vivió desde el año 1657 hasta el año 1660, vivió en los Países Bajos españoles. Una de las estrategias que tenía Felipe IV con Inglaterra era intentar levantar a los realistas ingleses, y con esas fuerzas, las fuerzas internas, y con un gran ejército que se levantaría entre Flandes y España, pues intentar conquistar Inglaterra y acabar con Cromwell. Carlos II fue uno de los grandes, digamos, instigadores de esta política. Quería volver a Inglaterra como rey, y debido a la presión que hizo sobre Felipe IV, al final Felipe IV accedió a levantar un ejército para intentar realizar esta campaña. En ese momento, el militar de mayor prestigio era Marsin, y se elige a Marsin como generalísimo de los ejércitos ingleses que iban a tomar Inglaterra. Como había uno de los problemas de la monarquía hispánica fue la carencia de fondos, Carlos II envió a Marsin en una misión diplomática que fue a Frankfurt durante la proclamación y elección del emperador. Había muerto Fernando II, y el nuevo emperador tenía que elegirse en Frankfurt. En 1657 se realizó la dieta, y Marsin fue el representante de Carlos II para esa dieta, a la que acudió para conseguir dinero del nuevo emperador y de todas las fuerzas católicas que acudieran a ella. Al final, esta acción diplomática acabó en un fracaso. Nadie apoyó económicamente a Carlos II, y los únicos soldados que se alistaron y que se reclutaron para este ejército fueron soldados españoles. Y al final esa gran campaña para reconquistar Inglaterra no se realizó. La asistencia a esta dieta lo que produjo es que Marsin estuviera ausente del otro gran fracaso, el último gran fracaso de los tercios en Flandes, que fue la batalla de Dunkerque, de las dunas de Dunkerque, en 1658, en la que los ejércitos de Juan José de Austria fueron prácticamente aniquilados por los ejércitos de Turena, que estaban asediando Dunkerque. En esta batalla Marsin estaba en Frankfurt y no pudo participar.
El resultado catastrófico de esta batalla lo que hizo fue que la paz entre Francia y la monarquía hispánica se acelerara, y esto desembocó en la paz de los Pirineos de 1660. Aquí tenemos un cuadro que hay en las Descalzas Reales en las que se ve el intercambio de novias entre el envío de la mujer de Luis XIV como consecuencia de los pactos de la paz de los Pirineos en la isla de los Faisanes en Fuenterrabía. Como consecuencia de esta paz de los Pirineos, Marsin tiene la oportunidad de volver al lado francés, a luchar del lado de Luis XIV, pero Luis XIV, por el odio que tenía después de haber abandonado Barcelona, la defensa de Barcelona, pues no se llega a un acuerdo, y aunque Condé, que era su aliado, vuelve al lado de Luis XIV, sin embargo Marsin se queda del lado español y es contratado por Felipe IV para la defensa de los Países Bajos y para incorporarse al ejército español. Sin embargo, la primera acción que hace para España fue la participación en una misión diplomática, que es la misión del príncipe de Ligne, que vemos aquí, para agasajar a Carlos II, que acababa de ser proclamado, con la caída de Cromwell y la muerte de Cromwell, acababa de ser proclamado rey de Inglaterra, y se había tomado el poder y había vuelto de Flandes otra vez a Inglaterra. Aquí él, como gran amigo de Carlos II, participó en la misión diplomática. Aquí se ve la llegada del barco en el que viene el príncipe de Ligne y Marsin a Londres, al Támesis. Como Carlos II había sido huésped de Felipe IV, pues digamos que había grandes esperanzas en que Inglaterra fuera aliado de España en el futuro, cosa que al final no fue así, y por eso se desplegó una importante acción diplomática en ese sentido. Aquí tenemos también la recepción que se hizo en el Palacio de Whitehall de la misión diplomática española. Este es un cuadro que está en el Palacio de Belley, que es el Palacio del Príncipe de Ligne en Bélgica. Posteriormente, hasta del año 1660 ya, hasta el año de la Paz de los Pirineos, hasta 1672, Jean Gaspar de Marsin ya se mantiene hasta su muerte del lado español. De 1660, después de esta misión diplomática, hasta 1664, está como maestre de campo de los ejércitos españoles en Flandes, reconstruyendo o intentando reconstruir las defensas del ejército hispano en Flandes contra Francia, y en el año 1664 pues es enviado a Portugal. Portugal en aquel entonces tenía una guerra contra España. La independencia de Portugal se había proclamado y durante unos años Portugal había intentado mantenerse independiente. Había habido campañas hasta el año 1663 en la que hay la batalla de Meixial o de Estremoz, en la que Juan José de Austria pues es derrotado de manera estrepitosa por las fuerzas portuguesas, francesas, y en 1664 se envía a Jean Gaspar de Marsin para intentar revertir la guerra con Portugal. El gran general del lado portugués es el príncipe de Schomberg, que tenemos aquí,
el duque de Schomberg, que fue otro militar, otro condottiero que luchaba con el dinero de Francia y con el dinero de Portugal contra las tropas españolas. Jean Gaspar de Marsin lo sustituye a otro de los grandes militares españoles y que también es un gran desconocido, que es, lo tenemos aquí, Francisco de Tutavilla, duque de San Germán, que fracasa también después de la batalla de Amixial, fracasa en la campaña del año 1664, y Jean Gaspar de Marsin es enviado para intentar revertir el frente, y tiene su gran batalla y su gran éxito es la toma del castillo de Vide, cerca de Estremoz, que era una de las grandes puntos fuertes del ejército, fortalezas del ejército portugués. Sin embargo, por falta de medios, la guerra en Portugal se estabiliza y Jean Gaspar de Marsin se dedica únicamente a intentar reforzar todas las fortificaciones. Aquí vemos un dibujo hecho por los ingenieros al servicio de Jean Gaspar de Marsin de la reconstrucción de las fortificaciones españoles en Valencia de Alcántara. Durante 2 años se dedicó a reconstruir todas las fortalezas que estaban destruidas, pero no se hizo, debido a que no tenía medios suficientes, no hubo ninguna batalla relevante. Con lo cual, debido al impasse que había en Portugal, vuelve otra vez a Flandes. Aquí, en aquel momento, el gobernador de Flandes era el marqués de Castelrodrigo, que vemos aquí, un noble portugués que estaba al servicio de España y que intentaba, como podía, pues defenderse de los ataques de Francia. Luis XIV no tuvo ningún interés en conservar y hacer que se cumpliera el Tratado de los Pirineos, y en el año 1667, con la Guerra de Devolución, pues ataca a los Países Bajos españoles, y aquí toma la ciudad de Lille, que era una de las grandes ciudades de la Flandes hispana, y aquí se produce en la batalla del Canal de Brujas, en la que Jean Gaspar de Marsin es derrotado también de manera estrepitosa por un ejército francés superior. Luis XIV, que no daba puntada sin hilo, pues utilizó esta derrota pues para hacer propaganda suya. Acuñó una moneda y también pues hizo bastantes cuadros, tapices. Este tapiz que hay en Versalles, pues ahí viene la leyenda: derrota de la Armada Española en el Canal de Brujas bajo el mando de Marsin por las tropas del rey Luis XIV en el año 1667. Ya los últimos años de vida de Jean Gaspar de Marsin pues estuvieron dedicados, después de esta derrota, se dedicó prácticamente a construir su palacio. Hubo una pequeña batalla, que es la de Charleroi, debido al apoyo hispano a las tropas holandesas dentro de la guerra de 1670-1672 entre Holanda y Francia. Aquí vemos el embajador español Adrián de Paetz con Mariana de Austria, la madre de Carlos II, el cardenal Nitar. Este embajador fue el que consiguió que la monarquía hispana ayudara a sus antiguos enemigos de Holanda contra Flandes. Como he dicho, hubo una batalla, la batalla de Charleroi, en la que participó, pero de manera ya secundaria, y a partir de 1667 Jean Gaspar de Marsin se retira pues al Palacio de Modave, que este es el palacio en la actualidad.
Es un palacio que lo construyó él entre 1657 y 1670. Está construido en estilo barroco, clasicista. Está cerca de la ciudad de Huy, en la provincia de Lieja. Y el interior, aunque después ha tenido pues muchísimas reformas, mantiene la planta baja la mantiene como se construyó originalmente. Aquí vemos el techo de la planta baja, en la que están todos los escudos de las familias, tanto de Jean Gaspar de Marsella como de su mujer, María de Balzac, que era hija de uno de los consejeros de Luis XIV, con todo el árbol genealógico y con todos los nobles que formaban parte de su estirpe. Y vemos un detalle la planta baja tendrá unos 200 metros cuadrados y son todos de estuco con los escudos de la familia. Aquí vemos otro detalle. Y este es el escudo a la izquierda el escudo de Jean Gaspar de Marsella y a la derecha la de su mujer María de Balzac, la corona de conde y el símbolo de la Orden de la Jarretera. Carlos II lo nombró caballero de la Orden de la Jarretera y él tuvo muy a gala poner los símbolos de la Orden de la Jarretera en todos los escudos. Aquí tenemos otro detalle del palacio, que de las estancias originales, tanto la escalera como el comedor. Y bueno, pues el palacio de Modave pues es el gran legado de Jean Gaspar de Marsella a la historia. Después, cuando él murió, sufrió un abandono, fue comprado por el príncipe elector de Colonia y hasta el siglo XIX pues perteneció a una gran familia belga, y en 1630 fue adquirido por la Sociedad de Distribución de Agua de Bruselas. La razón de eso es que debajo de este palacio está la mayor reserva de agua dulce de todo Bélgica y es la fuente fundamental de suministro de agua de Bruselas. En cuanto a los retratos de Jean Gaspar de Marsella, pues no existen muchos retratos. Este es uno de los últimos en el que aparece Jean Gaspar de Marsella en la obra hecha por el señor de Herrincourt, en la que se exalza toda su genealogía como en su palacio, y ahí aparece coronado por la fama y por Minerva. Otros 3 retratos son retratos anteriores, uno del año 1647, otro que está datado en torno a 1652 y el último en torno a 1670. Y aquí, como decía, pues este retrato que es de la obra que hemos visto antes, de la toma de Valenciennes, de David Teniers. A la izquierda está el príncipe de Condé y a la derecha está Jean Gaspar de Marsella en el retrato que aparece en los generales del ejército español. Y por último, este retrato que era desconocido, en el que aparece Jean Gaspar de Marsella, su mujer María de Balzac y su hijo Fernando de Marsella, que en cuanto murió su padre emigró de nuevo a Francia y se ganó el perdón de Luis XIV, y al final de su vida murió como mariscal de Francia en la toma de Turín en 1703. Su padre, Jean Gaspar, anhelaba ser mariscal de Francia, pero nunca lo consiguió después de la tradición de Barcelona, y al final su hijo, pues digamos que cumplió las expectativas de su padre. Aquí tenemos la concesión de mariscal de Francia a Jean Gaspar de Marsella, a Ferdinand de Marsella, a su hijo, en 1701, 2 años antes de morir.
Bueno, pues por lo que he contado, al visitar el palacio, pues me llamó la atención y como hay un montón de personajes de los cuales no hay ningún estudio en la historia de España. Ni de este, bueno, el Marqués de Caracena, que es un militar, hay uno, del Marqués de los Balbases hay un estudio, o sea, hay un montón de personajes del siglo XVII español de los que no hay nada escrito, y este es uno más. El Duque de San Germán, que es uno de los grandes militares españoles, tampoco tiene ninguna biografía. No, porque él murió, él solo tuvo un hijo, que es Ferdinand de Marsín, y su hijo murió en 1703 en la toma de Turín y no se había casado, con lo cual no hay ningún descendiente directo. Y su mujer, él era hijo único, y su mujer, María de Balzac, era hija única también. Sí, el título se perdió. El título a partir de ese momento no lo ha recuperado nadie. Sí, hay una persona que se llama Madame de Laguet que hizo sus memorias, y en sus memorias habla muchísimo de él. Esta Madame de Laguet estaba casada con su lugarteniente, una francesa que estaba casada con su lugarteniente. Entonces habla mucho de él y habla de cosas que decía, y este era un pájaro de cuidado. Este la pasta, vamos.